Radio, música y cultura. Con Michel Casas, acordes y letras. Y a través de ainsiradio.es. Música y cultura. En este atardecer de quizás nunca, donde fenecen sueños cogidos de la mano, mientras un rojo intenso destiñe el horizonte, allí, en donde el humo esquilma la ciudad de flores y de pájaros, y convierte al estrépito casi en su amante a veces. Estremece escuchar la aguda vibración. Puede que, producida por multitud de alas, en rítmico agitarse por un cielo despojado de luces y esperanzas, y evoco a mis alondras que un día muy lejano se fueron del balcón para olvidarse luego del camino de vuelta. Y quiero imaginarme su regreso, volando las distancias, acaso centenarias, para llevarte hoy aquella carta que un día te escribí y nunca fui capaz de remitirte. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Hoy he querido comenzar con este precioso poema llamado Susurros del Ayer, del último poemario de Carlos Guerrero Gallego, Desde la Terraza. Porque hoy le tendremos en directo. Hoy hablaremos con él de este poemario, hablaremos de Carlos Guerrero como poeta y como persona, y estoy seguro que de muchas cosas interesantes. Carlos Guerrero Gallego hoy en Acordes y Letras. También estará con nosotros la periodista y escritora Olga Merino. Olga Merino ha publicado su último libro, 5 inviernos, en el cual relata una serie de años que ella estuvo en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ya veréis qué interesante todo lo que nos va a contar. Cómo nos habla de las anécdotas, de cómo se vivía, de cómo se pensaba. Y de verdad que va a ser, por desgracia, un tema de esos que está hoy en día muy en candelero, ¿verdad? Se llama Olga Merino y ha escrito este libro llamado 5 inviernos. Estará con nosotros también en Acordes y Letras. Roma, año 77 a.C. El cruel y todopoderoso senador Dolabella va a ser juzgado por corrupción. Nadie se atreve a enfrentarse a él, hasta que un joven patricio de 23 años acepta ser el abogado de la acusación y desafiar al poder de las élites. Su nombre es Cayo Julio César. Santiago Posteguillo nos muestra los orígenes del hombre tras el mito, grandes batallas y victorias militares, intrigas en una Roma llena de peligros y una emocionante historia de amor marcaron el destino de Julio César. Después de César, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Descubre la verdadera historia de Julio César en la nueva novela de Santiago Posteguillo, Roma, soy yo. Descubre en tu librería la nueva novela de Carlos Danón, Love Song. 3 músicos de talento y una gira veraniega. Una historia de amor, amistad y desolación. Love Song, de Carlos Danón. Publicada por Ediciones Salamandra. Hola amigos lectores, soy Isabel Allende. Ya pueden encontrar mi nueva novela Violeta en las librerías. Es la historia de una mujer que vive 100 años del siglo XX y son años muy entretenidos del mundo y de la vida de ella. Espero que la disfruten. La abadía de los herejes, Eugeni Verdú. Se trata de un thriller medieval, es una historia vibrante que nos sitúa a finales del siglo XIV y en donde impera lo que es la Inquisición pontificia. Las guerras eran otra fatalidad y la hambruna otra más.
Unos modestos frailes que tras sus hábitos en realidad conforman una silenciosa milicia de mentes privilegiadas que trabajan secretamente para la red de espías del antipapa de Aviñón. Allí se topará con diferentes tramas y que entre otros le llevarán a descubrir la labor secreta de esos monjes, de una serie de muertes que parecen propiciadas por la peste, pero tal vez no fuera así, y esa parte en la que algunos monjes osan revisar incluso la propia existencia de Dios. La abadía de los herejes, Eugeni Verdú. Soy Raquel Marín y os quería hablar de mi nuevo libro Alimenta el sueño para un cerebro sano, que viene a ser una guía práctica para dormir mejor y alargar la vida de tus neuronas. Os mando un fuerte abrazo y dulces sueños. Jon Sistiaga, Purgatorio. Si empezaba a escribir seguramente pasaría el resto de su vida en la cárcel. Cerró los ojos y volvió a pensarlo por última vez apretando fuerte el bolígrafo con la mano derecha. Si confesaba, estaría redactando su propia sentencia y a lo mejor su epitafio como persona, pero también saldaría viejas cuentas con todos sus demonios y algún que otro antiguo amigo. Así comienza Purgatorio. Es un thriller en la Euskadi del posconflicto. Jon Sistiaga, Purgatorio. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. Vamos ahora a hablar del nuevo libro de la periodista y escritora Olga Merino. Su título es 5 inviernos y está publicado en Alfaguara. Olga Merino es licenciada en Ciencias de la Información y máster en Historia y Literatura Latinoamericanas en Reino Unido. Trabajó en la década de los 90 en Moscú como corresponsal para El Periódico. De esta experiencia surgió su primera novela, Cenizas Rojas, que tuvo un gran éxito entre la crítica. A aquella novela le siguieron Espuelas de papel y Perros que ladran en el sótano. En 2006 obtuvo el premio Vargas Llosa por Las normas son las normas. Actualmente es columnista del periódico y profesora de la Escola de Escritura del Ateneu Barcelonés. Con La forastera, publicado en Alfaguara en 2020, Olga Merino ha sido ganadora del premio Pata Negra y el Cubelles Noir, finalista del premio Bienal de novela Mario Vargas Llosa y del 7º premio Ciudad de Santa Cruz de novela criminal. Y la novela quedó situada entre los mejores libros del 2020. Hasta aquí el currículum más o menos oficial de Olga Merino. Pero ahora yo os voy a contar mi opinión sobre Olga Merino. Olga Merino es una periodista de raza, muy amable, simpática y generosa en la palabra y en la escritura, y que como buena periodista que es, narra y describe muy bien todo lo que quiere contar. Y ahora nos llega con esta nueva propuesta, 5 inviernos. Lo primero que vamos a escuchar es a la propia autora, en la introducción que ella hace de este libro a través de su contraportada. No quería perder ni una migaja, ni que el recuerdo distorsionara la experiencia de Moscú. Tenía entonces 28 años recién cumplidos, una edad en la que, como escribió Vilamatas, yo estaba tan disponible ante la vida que cualquier disparate se podía infiltrar en ella y cambiármela. En diciembre de 1992, poco después del derrumbe de la Unión Soviética, del que se han cumplido 30 años en 2021, Olga Merino preparaba las maletas para instalarse en Moscú como corresponsal. En la capital rusa, Olga Merino vivió 5 inviernos, en la vorágine de un cambio de época que marcó también un antes y un después en su vida personal. Este diario íntimo de una joven que, inmersa en la cultura rusa, persigue el sueño de ser escritora
el prestigio profesional como periodista y el amor pleno y sublime queda anotado en el momento presente, poniendo en contraste de forma magistral la voz de hoy con la de aquella muchacha idealista. Pero nos lo va a contar mucho mejor su propia autora, Olga Merino. Tuvimos la ocasión de estar con ella en Bilbao, disfrutando de su conocimiento y de su palabra. Recibimos con mucho cariño a Olga Merino. Hola, un saludo muy afectuoso a los amigos de Acordes y Letras. Soy Olga Merino, autora de 5 inviernos, y bueno, me gustaría explicaros un poco de qué va esta historia. En realidad es un dietario, las 7 libretas que yo mantuve hace 30 años mientras vivía en Rusia, a donde me mandaron como corresponsal, un poco por sorpresa, porque yo me había postulado para ir a América Latina y de repente me dijeron: Moscú queda vacante, ¿te vas? Y para allí que me fui, justo en el momento en que acababa de desplomarse la Unión Soviética. Una chica bastante joven, 28 años, quizá un poco inconsciente porque no sabía muy bien con qué me iba a encontrar. Y durante ese tiempo, pues como os decía, iba anotando en mis libretas no solo mis cuitas personales, ¿no?, lo que me iba sucediendo, sino también todo aquello que yo veía y que no me cabía en la crónica periodística. Por ejemplo, que a veces las imágenes explican mucho más de los procesos históricos que las cifras o los datos macroeconómicos. Recuerdo, por ejemplo, y eso está en 5 inviernos, ¿no?, esas filas, colas, hileras de ancianas muy viejecitas a 15 grados bajo cero con sus cazuelas en la mano, que hacían cola frente a un kiosquillo donde vendían los huevos que venían de las granjas estatales, de los kolhos. Los vendían más baratos porque venían descascarillados y entonces, pues bueno, les resultaba más económico. Recuerdo también la imagen de un señor normal que entró en un comercio y deseaba el pobre hombre, una mandarina, porque bueno, allí siempre escasea la fruta. Entró con su billete de 1000 rublos, se lo entregó a la tendera y la señorita empezó a pesar una a una las mandarinas para ver si se daba el sortilegio de que alguna encajara con los 1000 rublos, pero no fue así. El pobre hombre se tuvo que ir sin la mandarina. Fueron 5 inviernos trepidantes en los que, bueno, se creyó que aplicando recetas económicas neoliberales, es decir, que hubieran funcionado tal vez para países de la órbita occidental empobrecidos, como por ejemplo la liberalización de precios, se creyó que por arte de magia la Unión Soviética iba a convertirse en una economía de mercado de la noche al día y en una democracia perfecta. Ya hemos visto que no. Pues bien, todo eso iba anotando yo en mis libretas y entonces, bueno, han dormido 30 años hasta que un buen día, y esto sucedió durante los meses del confinamiento, empecé a desempolvarlas. Y los comentarios que entonces escribía están trufados con la mirada de la mujer que soy ahora, ¿no? Que claro, que a veces mira a aquella chica pues con cierta condescendencia, ¿no? Noto en ella pues cierta ingenuidad. Hay un diálogo entre las dos Olgas, ¿no?, la que era entonces y la que era ahora. Y también alguna reflexión sobre libros y cultura rusa, porque me deslumbró. Yo no conocía nada apenas del país cuando llegué en el año 93 y dije, bueno, vamos a ver de qué va esto. Y empecé a leer cuanto pude y aún no me los he acabado a los rusos, y hay alguna reflexión sobre lo que es libros que me han apasionado, como El Doctor Zhivago o El Maestro y Margarita de Bulgakov, y aquellos aspectos que podemos considerar forman parte del alma rusa, ¿no?, como el estoicismo, la capacidad de sufrimiento, la toska que llamaba Nabokov, que es la nostalgia, el apasionamiento, porque también son muy apasionados. Y eso es, esos tres, es un libro editado por Alfaguara, 5 inviernos. Hay una hibridación de géneros, es un dietario por una parte y por otra, bueno, crónica periodística y por otra, pues algo de ensayo. ¿Y quién lo iba a decir? Bueno, el libro ha salido justo en los 30 años de la caída de la Unión Soviética, que se cumplieron el pasado 25 de diciembre. Fue la última vez que se bajó la bandera soviética roja con la hoz y el martillo del Kremlin, y justo ahora, ¿quién lo iba a decir? Pues bueno, Vladimir Putin,
con la ofensiva entre comillas, sobre Ucrania, pues ha puesto el tema de moda, ¿no? Y espero que, bueno, en buena parte el Putin que hoy conocemos y que sale todos los días en el noticiario, no se explica sin la humillación que representó la caída de la URSS, que es lo que explico en 5 inviernos. Es decir, cómo fue posible que aquella potencia, la Unión Soviética, capaz de mirar cara a cara a los Estados Unidos, los primeros en colocar al hombre en la órbita terrestre, a Yuri Gagarin, de repente, de la noche al día, aquel tinglado se viene abajo y, como os decía, caen en la más absoluta pobreza y desorientación. Imaginaos que os dicen, sobre todo a la gente mayor, ¿no? El país en el que vivías ya no existe. Esto de la noche a la mañana. Tu país ya no existe. Todo lo que te habían contado sobre la construcción de la utopía socialista es una tremenda patraña y ahora búscate la vida. Y así fue. Entonces, claro, Putin, nos cuesta entenderlo desde Occidente, pero Putin en cierta manera dio un puñetazo sobre la mesa diciendo: se ha acabado el caos de la época de Yeltsin. Recordaréis que todo eran, bueno, guerras, borracheras, crisis cardíacas. Se ha acabado el caos de la mafia, ahora todo pasará bajo control del Kremlin y mío. Y en cierta manera también les ha devuelto esa autoestima, ¿no?, de potencia venida a menos, que es verdad que los rusos la tienen, ¿no?, esa pulsión, digamos, de imperio desde la época de los zares, de Pedro el Grande. Quiero decir que bueno, espero que os resulte una lectura interesante por eso mismo, porque muchas de las claves están ahí. Y aparte creo que estos 30 años han sido también una lastimosa pérdida de tiempo, porque recuerdo en los 90, cuando estaba Gorbachov, el último presidente soviético, se dijo: es el fin de la Guerra Fría, por fin ha prevalecido la razón, vamos a construir la gran casa europea desde Lisboa a Vladivostok. Y en verdad hemos perdido esa oportunidad, porque se podía haber hecho una Europa, es mi opinión, una Europa un poco más libre de los dictados de Washington, un espacio libre de alianzas militares, desnuclearizado. Y, o sea, si te pones a pensar, en Europa cada frontera es una cicatriz. Entonces, cuanto menos movamos los avisperos, mucho mejor. En fin, espero que os guste la lectura. Si os gusta, os puede interesar si os interesa el periodismo, es decir, cómo ha evolucionado el periodismo en estos últimos 30 años, para mal, creo. Si os gustan los dietarios de escritores, si os interesa Rusia y... bueno, creo que está bien escrito, no está bien que yo lo diga, pero así es. Un abrazo, gracias por escucharme. Como os había contado, Olga Merino es muy generosa tanto en la palabra como en la escritura, a través de la cual nos cuenta en este 5 inviernos sus diarios. Es un género maravilloso el de los diarios cuando están escritos como ella, ¿no?, con sinceridad y con afán de conocimiento. En estos diarios, comenzados en 1992 y acabados en 2021, están todas las razones: la vocación invasora, brutal, la duda, la presión autoinfligida, el perfeccionismo, la alegría de encontrar el tono o las palabras, la vida y la escritura, al fin y al cabo. Y lo mejor de 5 inviernos es que, además de abrirnos una ventana a la intimidad de esa joven escritora aún inédita que era Olga Merino hace 30 años, nos lleva a un momento y a un lugar que ya no existen: el Moscú en el que se derrumbaba un imperio. Hay en él grandes momentos históricos: la primera visita a Chernóbil, la aparición de Putin como actor político, la guerra en Chechenia y al mismo tiempo las colas para comprar una pata de pollo, la falta de autobuses o taxis, la vida precaria de los corresponsales extranjeros bebiendo juntos en una oficina compartida y la presión de escribir siempre presente, junto a la del amor, las expectativas de la vida realizada, el futuro entero por delante. Es un libro emocionante, no muy largo, unas 265 páginas, y lo puedes leer casi de una sentada, pero a la vez es tan denso que se queda grabado a fuego. Ahora que se cumplen 30 años de esos días históricos durante la caída de la Unión Soviética, leerlo es todo un viaje en el tiempo y en la vida, y es un privilegio
poder degustar estos diarios junto a alguien que estaba allí y que lo vivió todo. Recordarlo, se llama 5 inviernos, está publicado en Alfaguara y está escrito por Olga Merino. Querida Olga, muchísimas gracias por todo, por tu simpatía y por tu buena escritura. Un libro que os recomendamos personalmente aquí en Acordes y Letras. 5 inviernos de Olga Merino. Os matarán en nombre de Dios. Fernando San Agustín. Esta es la historia de un personaje que deja atrás la dirección de los servicios de acción paralelos y se dedicará a buscar la razón del por qué todos los seres humanos recurren a Dios para solicitar su mediación en los conflictos, en los problemas o en las dificultades, cuando parece bien demostrado que Dios no les escucha y que si lo hace no les atiende. Descubrirán a unos grupos familiares que conservan oralmente, desde que murió Jesucristo, el relato de la vida del mismo. Lo que ellos contaban no coincidía en nada con los evangelios que conocemos. Fernando San Agustín. Os matarán en nombre de Dios. Soy Cristina Fallarás y muchas veces me llaman loca. ¿Cuántas veces nos llaman locas, verdad? En mi nueva novela, La Loca, os cuento la historia de Juana I de Castilla y también cuento nuestras historias. Cuando la historia la contamos las mujeres, todo cambia. La Loca, ya en librerías. El mayor enigma de la biología, ¿no? A morirse de dentro a fuera, le llamamos muerte natural. ¿Y tú crees que esto sería un buen tema para un libro, La vejez y la muerte? Juan José Millás, Juan Luis Arzuaga. La muerte contada por un sapiens a un neandertal. Esta es una novela que habla del exilio, que habla del norte de este país, un territorio durante demasiado tiempo tensionado y que nos cuenta cómo lo vivieron las mujeres, cómo lo vivieron las madres. Habla de cómo transmitimos y heredamos la memoria entre generaciones, los secretos, los silencios, pero también las mentiras. La Bajamar. Aroa Moreno. El camino imposible. Manuel Álvarez Sagó. El camino imposible narra una aventura. Se trata de una historia que pretende convertirse en homenaje a todo aquel que con determinación y esfuerzo lucha por lo que quiere. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. Despertar. Carlos Guerrero. Pasábamos el tiempo emborronando lunas, viendo llover hormigas sobre el bosque encantado, patinando en la estela que dejan los aviones, corriendo por los parques, vestidos de bomberos, apagando farolas de esquinas circunflejas, engendrando palabras de un decir diferente, sintiendo que el amor se jugaba a los chinos, su duración exacta. Pero al llegar la edad de la edad responsable, quitamos los andamios, apagamos las luces, convertimos los juegos en pérdidas de tiempo, emprendimos la huida hacia la mar abierta y olvidamos en tierra aquellas limpias horas que ya no permanecen siquiera en la memoria. Este poema que acabamos de escuchar se llama Despertar y es parte del último poemario de Carlos Guerrero Gallego. Su título es Desde la terraza. Y hoy hemos querido conocer más de este poemario del poeta ceutí
residente en San Luis de Sabinillas, en Málaga, Carlos Guerrero Gallego, y hemos querido conocerle como persona y como poeta. Y hoy está con nosotros Carlos Guerrero Gallego. Carlos, bienvenido a Acordes y Letras. Es un auténtico placer tenerte con nosotros, y lo sabes. Buenas noches, Michel. ¿Qué tal? Primero, muchas gracias por tenerme a tu programa, por tu interés, por todo lo que has hecho, por mis libros, mis poemas y mis cosas. Es un placer enorme estar aquí contigo, lo sabes, y con todos tus oyentes, por supuesto. Lo sabes que es así. Así que cuando quieras podemos comenzar el interrogatorio. Me dejo. Pues nada, si te dejas comenzamos ya. Carlos Guerrero Gallego tiene ya 11 poemarios editados. Pero ¿quién es Carlos Guerrero? Como persona y como poeta. Carlos Guerrero como persona, pues es una persona más de las muchas que pululan por este mundo. Una persona que ya en su vida ha alcanzado sus objetivos, o creo haber alcanzado todos sus objetivos, y que le apasiona escribir y le apasiona comunicarse. Carlos Guerrero como poeta, pues yo creo que nací poeta. Estas cosas no se improvisan. Naces con ella y luego pues tienes que cultivarlo, obviamente. Todos nacemos con cerebro y si no lo cultivamos un poquito pues nos quedamos como nacimos, es decir, a cero. Pues no, creo que con esto contesto tu pregunta. Me ha encantado esta expresión de nací poeta. Carlos, pero ¿cómo descubriste que eras un poeta? Como te dije en la pregunta anterior, descubrí siendo muy joven que tenía vocación de poeta. Bueno, de poeta, todo lo poeta que se puede ser con 10 años, 11 años, 12 años. Y mi primer poema, pues, así lo refleja. Que fíjate, todavía me acuerdo de él y han pasado muchos años. Y nunca lo escribí. Bueno, sí, lo escribí para dárselo a una niña. Carlos, esos primeros amores de la infancia, cuántos miles de versos han creado, ¿verdad? Carlos, ¿qué es para ti ser poeta? Para mí ser poeta es poder condensar en unos cuantos versos toda una novela, o toda una vida, o toda una aventura. Tener la capacidad de síntesis y luego tener ritmo, fundamental. Sin ritmo no hay poesía. Tener métrica, también hay que medir los versos, eso no se hace a lo loco. Y sobre todo tener buenas parábolas. Cuestión de decir las cosas con el doble sentido que siempre gusta en la poesía y que siempre es necesario en poesía. Poesía no se puede ser directo, porque te vas a la prosa. Para mí ser poeta es esa capacidad de síntesis de la que hemos hablado. Y esa capacidad de decir las cosas de modo diferente. ¿Cuándo fue la primera vez que te enfrentaste a un papel en blanco para escribir un verso, para escribir tu primera poesía? Que cuando escribí mi primera poesía, pues mira, mi primera poesía escrita con 13 años. Y me acuerdo de ella. Repito, antes te lo comenté, que me acuerdo de ella todavía. Carlos, ¿tu poesía es una extensión de Carlos Guerrero persona? ¿O el Carlos Guerrero del día a día no tiene nada que ver con el Carlos Guerrero poeta? El Carlos Guerrero del día a día no tiene absolutamente nada que ver con el Carlos poeta. Tú sabes que para ser poeta hay que tener una sensibilidad especial y tú no puedes andar por la calle exhibiendo esa sensibilidad porque te la dan todas en el mismo sitio. Entonces, yo soy poeta cuando estoy solo. Luego soy una persona normal, como otro cualquiera, muy reservado, aunque parezca extrovertido a veces, porque te repito que somos más fáciles de herir que personas que son más duras o van por la vida de otra forma o ven las cosas de otra manera. ¿Los poemas se preparan o surgen sin más? Yo los poemas no los preparo. Yo preparo el título del poemario y sobre ese título van surgiendo los poemas, que no tienen por qué ser reales, sino imaginarios. Son una poesía simbólica o bien la poesía existencialista que me caracteriza también. Pero no preparo los poemas. Los poemas, si no surgen, no se pueden preparar. Tú puedes preparar un artículo de opinión o puedes preparar una novela, pero el poema tiene que surgir, la chispa, y si no, no vale. ¿Escribes en algún lugar o hora concreta o la inspiración surge cuando ella quiere? La inspiración surge y entonces se escribe. Yo eso de tener un horario para escribir, porque a lo mejor yo al momento de escribir no tengo ni ganas, ni tiempo, bueno, tiempo sí, pero ni ganas,
ni me apetece, no es algo que no me viene nada a la cabeza o que estoy en blanco. Por eso hay que siempre, el poeta debe andar con un cuadernillo en el bolsillo, con una libretilla, y apuntar un verso. Con un verso ya luego sale todo. El poema está en el aire y tú tienes que cazarlo. Y tú no puedes fijarte, vamos, yo no puedo fijarme en un horario concreto como el que va a la oficina y tica y en ese momento no, eso no funciona así en absoluto. Aunque el poema se ha inventado, porque yo no escribo tampoco sobre mi realidad, yo escribo sobre la realidad de los demás, del género humano, no me refiero a mí en mis poemas, sería agotador y abrirte demasiado al mundo, ¿no? A lo largo de estos 11 poemarios, ¿cómo crees que has ido evolucionando como poeta? A lo largo de mis poemarios he evolucionado desde un simbolismo, pasándome a un existencialismo a veces feroz, y ahora en los últimos 2 poemarios que he escrito estoy volviendo al simbolismo y a la esperanza, porque me había caído. Tengo un grupo de libros que son todos seguidos, digamos, podrían formar un solo libro, que es una época muy existencialista, muy negativa. Ahora creo que he vuelto a ver la luz y esa ha sido mi evolución. Los primeros poemas son de eso de niño, y luego vas evolucionando. Siempre hay una serie de cosas comunes, de notas comunes, pero vamos, ahora estoy en una etapa más optimista ante el mundo que estaba antes. Carlos, me gustaría saber si entre todos tus poemas, que son muchos, ¿tienes alguno, vamos a decir, preferido? ¿Cuál es y si nos lo recitas? Entre mis poemas tengo muchos preferidos. A lo mejor tengo preferido uno que a la gente no le resulta, en cambio a mí sí, porque sé el trasfondo del poema. Y sí, no tengo inconveniente en recitarte uno de ellos, que no quiere decir que sea mi máximo exponencial, sino uno de mis poemas que creo que dicen cosas que se deben decir. Me encantaría escucharlo en tu voz. El poema que te voy a recitar es de mi libro Juego de Espejos. Se llama Hastío. Cómo me cansa el tiempo del vacío. Rodeado de estatuas tan siquiera de mármol, apenas reseñadas por mi quieta memoria, ajeno a tanto ruido que producen las bocas de un decir estrambótico, solo a mi alrededor, sin voces que me avalen ni rastro de esperanza que me haga confiar al menos en mí mismo, abandono la búsqueda de lo que ya no importa, me ajuro de una lucha que no quiero librar. Cómo me cansa vivir con tantos muertos. Un gran poema, Carlos, precioso. Gracias por haberlo compartido con nosotros. Carlos, yo siempre he pensado que los poetas tenéis una sensibilidad especial para apreciar esa belleza del día a día que a los demás se nos escapa, ¿no? Y además tenéis la virtud de verbalizarlo y plasmarlo en un papel. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues sí, estoy de acuerdo contigo en que los poetas tienen esa cualidad, esa virtud, ese don. Los poetas. Lo que pasa es que hoy día hay mucha gente que piensa que porque ponga una línea detrás otra y debajo otra y luego otra, es poeta. Ahí es donde está la diferencia entre el que escribe prosa en forma de poesía y el que escribe poesía de verdad. El poeta efectivamente tiene una sensibilidad especial para captar lo bueno y lo malo. Y luego también tiene una facultad especial para poderlo decir en 4 palabras. Y repito, es necesario, la parábola es necesaria, el símil es necesario saber redondearlo, saber decirlo sin molestar a nadie, sin herir a nadie, o hiriendo a mucha gente y molestando a mucha gente, depende de lo que tú quieras. Si te parece, Carlos, vamos a recitar un poema de tu último poemario, Desde la terraza. Se llama Imposible deseo y después empezamos a hablar un poco de este poemario, Desde la terraza. Imposible deseo. Hoy quiero regresar a la ribera inmóvil del río de la vida. Hoy quiero recoger aquella imagen nuestra que dejamos guardada, donde apenas pudimos detenernos, siquiera para dar testimonio de amor. Hoy la corriente empuja sin cesar, y veloces los álamos que escoltan el camino desfilan ante mí como tiesos soldados.
en posición de firmes, mientras braceo, inútil, con intención y esfuerzo por alcanzar la orilla. No puedo regresar a la ribera inmóvil, ni logro rescatar aquella imagen nuestra, sin tiempo para atrás, ni retroceso. He de llegar al mar, que impaciente me espera, para unirme con él en infinito abrazo. Bueno, pues este era Imposible, de uno de los muchos poemas de este nuevo poemario llamado Desde la terraza, de Carlos Guerrero Gallego, del que hoy queremos hablar. Carlos, háblanos de este último poemario, Desde la terraza. Desde la terraza nace como consecuencia de mi poemario anterior. Era un poemario pendiente de escribir, y lo que hice fue escribirlo. Para mí es una vuelta al simbolismo, es una vuelta a los orígenes, es una vuelta a la simplicidad, a la sinceridad, no sé, a buscar un rincón donde dé el sol, a buscar la esperanza, a buscar que no todo es malo, a disculparme. Para mí es de los poemarios más completos que yo he escrito. Y repito, tiene su origen en el anterior que tú tienes, que ya lo tienes desde que salió. Si tú analices ese poemario, verás que te está diciendo que algo más que la nada, que es como se llama, es la antesala desde la terraza. Eso está clarísimo. Sí, señor, algo más que la nada, un precioso poemario del que ya hablamos ampliamente aquí en Acordes y Letras. Carlos, hay mucha gente que no está acostumbrada o que no lee poesía, se sorprende cuando yo les digo que los poemarios siempre los releo 3 veces seguidas, ¿no? Una para leerlo, otra segunda para entenderlo y la tercera una vez ya hecho el trabajo y entendido para disfrutarlo. Y tus versos, Carlos, siempre me transmiten ayer, me transmiten recuerdos, infancia, juventud. Yo te veo siempre cuando hablas de tus juegos infantiles, de tus entornos, de las personas que te acompañaban. Creo que muy pocos poetas cuentan el pasado como tú. A diferencia de ti, yo no releo lo que escribo. Yo lo escribo y lo dejo dormir. Y cuando voy a publicar el libro es cuando corrijo. ¿Sabes por qué? Porque si me pongo a corregir sobre lo escrito, al final no se parece en nada al arranque, ¿comprendes? Efectivamente, para entender un poemario, no para escribirlo, sino para entenderlo, para llegar al objetivo último del poeta, para llegar al fondo de los versos, a leer entre líneas, hay que hacer lo que tú haces, leerlo como mínimo 3 veces, y a veces hasta 4, porque en la cuarta, después de haberlo leído 3, lo dejas reposar un poquito, lo lees en la cuarta y terminas de cazar todo lo que el poeta quiere decir. En cuanto a que hay pocos poetas que le den el mismo contenido que yo y escriban sobre el ayer, sobre los recuerdos, vamos a ver, tú tienes que la poesía de la experiencia es fundamental. Aunque esos recuerdos no sean míos, yo he tenido otros parecidos. Yo no estoy contando mi vida, ni llorando lo que me pasó. No. Muchos poemas no se refieren a mí. Pueden referirse a un amigo mío, puede referirse a una situación que yo conozco, que he vivido de cerca. Pero no, los poemas se tienen que basar en la experiencia, en que la persona que lo está leyendo, lo está oyendo, diga, anda, si esto me ha pasado a mí también. ¿Comprendes? Y eso es lo que yo cuido mucho en mi poesía, que la gente sienta. Y además que cuando empiecen a leer la poesía que yo escribo, digan, esta poesía es de Carlos Guerrero. No es ni de un poetazo como puede ser Gil de Viedma o como puede ser en Rapón o cualquiera de estos, o tampoco lo de uno que está escribiendo la ABC con palitos. Es de fulano. Que eso es fundamental en un poeta, que se parezca a él mismo. Malo cuando un poeta le dice, uy, escribe como Damos Alonso, uy, escribe... malo. Cuando te comparen con otro poeta, malo. Es que lo tuyo no es original. A mí no me importaría, Carlos, escribir algún poema y que alguien me dijera, escribes como Carlos Guerrero, porque sería que he llegado muy alto. Carlos, ¿los poemas son una idealización de la vida real? ¿O te gusta plasmar tus recuerdos y tus vivencias, o lo que has visto vivir en otros?
sin excesivas florituras. En base a lo que te he dicho antes, mis poemas es un compendio de la vida real. No son recuerdos. Hombre, algún recuerdo mío sí hay, pero te aseguro que no lo pongo la estrellita para que la gente lo sepa. No. Es un compendio de la vida real, del día a día de la gente. Porque ten en cuenta que el poeta no escribe para él, escribe para la gente. Para él complacerse en lo que escribe y luego para que los demás se vean reflejados en lo que escribe. Es fundamental, si no nadie entiende tu poesía. Que son como los poetas abstractos que empiezan a decir cosas que cuando terminan han juntado palabra con palabra, verso con verso y en total cero. Yo entiendo la pintura abstracta, la poesía abstracta no, ¿entiendes? Pues la gente va buscando lo que quiere oír, lo que necesita oír, no lo que una persona cualquiera le da por contar. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo, Carlos. Si te parece, vamos a escuchar otro poema de este poemario Desde la terraza. Su título es Peregrino de mí. Corono las montañas del olvido, donde la distancia se convierte en vórtice y el tiempo en esperanzas de volver. Desnuda letanía de luces carmesí, en vez de tu mirada, que señalan senderos hacia tu corazón. Y me paro en el rojo y en el blanco, en el amor abierto a los recuerdos ámbar, en los árboles en flor y en los gajos hendidos, bajo palmas de luz, soy oscuridad. Y aún cuando hoy es distinta la mañana, amanecida en el camino que conduce hacia tu proyección seductora, este peregrinaje de quimeras y tiempo no mengua el impulso utópico de perseguir los sueños enarbolados tras tus huellas. Amado día, prohibido, día aún brumoso, montado en las luciérnagas de mis campos. Y eso es lo que estamos haciendo, peregrinando a través de este poemario Desde la terraza de Carlos Guerrero Gallego. Carlos, hay poetas que aseguran escribir con el alma, otros con la sangre y otros con las tripas. ¿Con qué escribe Carlos Guerrero? Yo escribo con el corazón. El corazón tiene neuronas, lo sabe. Bueno, pues son las neuronas que yo utilizo para escribir. Porque yo lo que escribo tengo que sentirlo. Aunque no sea mío, aunque no me haya ocurrido a mí, aunque sea del vecino del cuarto. Yo tengo que sentir lo que escribo. Y por supuesto, luego también hay que emplear las tripas para contar la verdad. Para no querer engañar en el papel a los demás. No hacerle ver que, uy, qué vida tan bonita, no. Pero vamos, sobre todo escribo con el corazón. No es mal órgano, desde luego, para escribir, el corazón. Carlos, me gustaría ir cerrando esta entrevista con un poema de Desde la terraza, pero en tu voz. Te voy a recitar, perdona, 2 poemas de mi último libro, como tú me pides. Pero son 2 porque uno y otro tienen que ver. Entonces son 2 poemas cortos. El primero se llama Encargo y dice: le encargaré al poniente que despierte a la aurora para poder buscar a Dios entre las nubes, antes de que confundan sus órbitas los astros, antes de que el salterio se torne peregrino y deje las mañanas anegarse de lluvia, antes que las cigüeñas se atrevan a volar y desocupen el nido de la torre, antes de que la noche borre los 1000 reflejos que pintan las montañas y obliga a que la mar se ausente de palabras. Y el segundo se llama Striti. Solo la piel me cubre. Enfrento la mirada de los años violentos donde el disfraz jugaba el papel principal. Era un tiempo sin voz y sin sentido. Preso en la faz del aire, pretendía ser Dios en los nefastos días de la nada. Hoy me contemplo libre en el límpido espejo que irradia madrugadas,
desvestido por fin de ropajes inútiles que amparaban al ser innecesario. Me encanta escuchar los poemas en la voz de los propios poetas, siempre tienen un sabor distinto. Carlos, ¿estás trabajando ya en algún poemario nuevo? No, de momento no estoy trabajando en ningún poemario nuevo. Tengo muchos poemas escritos y sin publicar, y ahora estoy en una especie de recopilación de poemas que me gustan y que puedo encajar en un nuevo libro. Pero vamos, sin prisa ninguna, porque estoy terminando mis obras completas, digamos. Me falta únicamente recoger este último libro y ya mandarla al editor, digamos, una verdadera recopilación de mi obra. Es importante que esté toda junta, que no se disperse demasiado. Ya son 11 libros los que tengo en la calle y parece que no, pero van pesando, ¿sabes? Y eso es. De momento ese es el proyecto, que te repito que muy avanzada la recopilación para hacer mi antología. Y además una antología en la que no quiero hacer distinciones de mi verso. Los libros van a ir tal cual, hombre, con algunas correcciones y tal, pero tal cual están escritos. No voy a intentar reescribir mi obra, no. Mi obra está así y así se queda. Y de momento con eso tengo bastante tarea, ¿sabes? Este es Carlos Guerrero Gallego, poeta y persona, que entre otras muchas cosas nos ha contado que nació poeta, pero con vocación de poeta desde que tenía 10 años, y que sus primeros versos fueron para una niña. Que ser poeta es para él saber condensar en unos cuantos versos toda una vida. Que prefiere escribir sobre la realidad de los demás, porque escribir sobre la suya sería agotador. Que no relee lo que escribe, sino que lo deja dormir. Y que el poeta escribe para los demás y no para él, ya que la gente va buscando lo que quiere y necesita oír, y no lo que al poeta le da por contar. Carlos, ha sido un placer enorme tenerte en Acordes y Letras. Sabes que soy un enamorado de tu poesía, que leo y releo muchas veces tus poemarios, que siempre te portas muy bien conmigo y sé que soy el primero que recibe los poemarios y no voy a decir los juzga, pero sí los disfruta. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Acordes y Letras. El placer, Michel, ha sido mío. Tú sabes que me encanta estar contigo y me encanta tu programa y me encanta tu modo de recitar y me encantan muchas cosas. Te considero un buen amigo y al que tengo siempre mucha consideración, y eres el primero que recibes mi obra. Porque sí, porque te tengo que dar las gracias. Siempre me has tratado muy bien, siempre me has considerado mucho más de lo que merezco y aquí estoy, para lo que necesites, para ti, para tus oyentes y para todo el mundo. Un abrazo muy fuerte. Otro abrazo para ti, Carlos. Muchísimas gracias. Vamos a terminar con otro de los poemas de este poemario desde la terraza de Carlos Guerrero Gallego. Su título es Retrato en sepia. Los sudarios de los muertos transcurridos han dejado su impronta en la pared, la misma que sostuvo el espejo biselado, que enalteció el escote de tu blusa, en esa amanecida ausente de palabras. Laxitud de la nieve que cubrió las nostalgias de otras tardes de sol entre tu cuerpo, cuando mi cuerpo, de niño malcriado, quería poseerte sin vocación de amar. Infantiles colmenas, destrozados juguetes, ola de andar disléxico sobre la arena azul, retrato de un ayer desprotegido de nosotros. Es ese olor agudo, penetrante, incluso descarado, el que se deja caer sobre el silencio y arrima al luto de un tiempo sucedido, gastadas horas de regreso inútil, haciendo caso omiso de mis ruegos, aquel tiempo
se cuela por la estancia y recrea mi mente con imágenes de tardes y calor que se adornan con fotos desteñidas. Y es ese olor agudo, penetrante, incluso descarado, el culpable de mi regreso a entonces, a ese tiempo ideal de la ignorancia, de sábanas tendidas en el patio y gritos de los niños mientras corren. Y me doy cuenta de sus ecos, de los míos, de los de todos. La realidad es un eco que reverbera en cada uno de nosotros, perpetuándose, anexionando nuestras propias resonancias y magnificando sonidos de herencias acumuladas, interpretadas y transformadas por nuestra propia realidad. Ecos de realidad. Agurchán Estrada. Escribo porque siento dentro de mí el impulso de sacar lo que llevo dentro. No es más que una herramienta que yo utilizo para poder fluir por dentro. Yo creo que es una especie de camino que he encontrado gracias a la escritura para poder mantener una constante entrada y salida de emociones en mi interior. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres ir lejos, camina acompañado. Y déjate acompañar por la magia de Piececitos de Perejil, el nuevo poemario de Iñaki Urdangarín Iraeta. Hola, te invito a conocer mi último trabajo, Secretos del Corazón, un libro apasionante y reflexivo que te conduce al autoconocimiento y crecimiento personal a través de sabias y meditadas reflexiones. Si tienes problemas de estudio, si no te concentras en el trabajo, has perdido la motivación o si no sabes cómo gestionar y resolver tus conflictos emocionales, llámame. Juntos lo resolveremos y te aseguro cambiaré tu vida. Soy Nagore Landeta. Puedes conocerme más en www.nagorelandeta.com o llámame al 678 191003. Apuesta por ti, apuesta por tu felicidad. Te espero. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto.